Ejercicios de aritmética del aritmética de Baldor. Vamos a resolver ahora estos problemas del mínimo común múltiplo. ¿Qué será el mínimo común múltiplo? Vamos a darnos un pequeño ejemplo antes de resolver esto. Por ejemplo, si tengo el 2 y el 3, un múltiplo es un número que se puede dividir entre ambos. Por ejemplo, el 12 puedo dividir entre 2, me da 6. Y el 12 también puedo dividir entre 3, me da 4. Pero lo que buscamos es encontrar el mínimo, el más pequeño, el número más pequeño que sea divisible entre los dos. Ese número es el 6. Un número más pequeño que el 6 que pueda dividirse entre 2 y entre 3 no existe. Entonces el 6 es el mínimo común múltiplo del 2 y el 3. Eso es un mínimo común múltiplo. Un número que sea múltiplo de ambos, que se pueda dividir entre ambos, pero que sea el menor. Muy bien, veamos acá este ejemplo. Este problema número 1 del ejercicio 92 del libro de aritmética de Baldor. Me dice que encuentre de forma directa de estos dos números, el mínimo común múltiplo. ¿Cómo obtenemos? Lo primero que tienen que hacer es fijarse el número más alto. Si este número más alto es múltiplo del anterior, entonces directamente el mínimo común múltiplo es este. 14 es múltiplo de 7, sí, porque 14 se puede dividir entre 7. 14 entre 7 me da 12 exactamente. Como la división es exacta, entonces el mínimo común múltiplo de estos dos es 14. Otro ejemplo, acá tengo el 6, el 3 y el 12. Siempre buscamos el más alto, el número más alto. En este caso sería el 12. 12 se puede dividir entre 3, sí. 12 entre 3 me da 4 exacto. 12 entre 6 me da 2. Entonces el 12 es el mínimo común múltiplo. En este otro caso, el 6 no se puede dividir entre 4. En esta forma ya no funciona. ¿Qué es lo que hago? Al 6 vamos a obtener de este 6 un múltiplo mayor que el 6. Si a este 6 le sumamos 6, ¿cuánto tenemos? 12. El siguiente múltiplo del 6 es el 12. 12 se puede dividir entre 4. Sí, 12 entre 4 me da 3. Por lo tanto, este sería el mínimo común múltiplo de 6 y 4. ¿Por qué? Porque 12 se puede dividir entre 4 y también se puede dividir entre 6 de manera exacta. Y es el más pequeño porque podría haber muchos más. Por ejemplo, el 24 se puede dividir entre 4 y entre 6. Pero no es el más pequeño es el 12, el número más pequeño que puede ser divisible entre 4 y entre 6 al mismo tiempo. Sigamos resolviendo, no se vayan que esto se va a poner más interesante. 10 se puede dividir entre 8, no, pero si sumo 10 al 10 tendría 20, el siguiente múltiplo del 10. 20 se puede dividir entre 8, no, tampoco, no se puede. Y le sumo nuevamente 10. 20 más 10, 30. Es decir, estoy obteniendo los múltiplos del más grande. 30. Tampoco se puede dividir entre 8 exactamente. Le sumamos nuevamente 10. 40. 40 se puede dividir entre 8, sí. 40 entre 8 es 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8 y de 10 sería 40. ¿Por qué? Porque 40 se puede dividir entre 8 y también se puede dividir entre 10. Veamos este otro problema. Tenemos 2, 6 y 9. Siempre tomamos el número más alto. 9 se puede dividir entre 2, no. Entre 6 tampoco. 9 más 9, 18. 18 se puede dividir entre 2, sí, me da 9. 18 entre 6 me da 3. Entonces fácilmente hemos encontrado el mínimo común múltiplo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos números que son más grandes que estos, ¿no? Podría ser 100, 80, 50. ¿Cómo podemos resolver? Ya es un poquito más complicado. Entonces lo que hacemos es utilizar factores primos que vamos a ver a continuación. Acá tenemos otro problema del ejercicio 95 del aritmética de Baldor, el problema número 1. Tenemos el 32 y el 80 y queremos obtener el mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a obtener los factores primos del 32 y del 80. ¿Se acuerdan el video de
factores primos para el máximo común divisor. Si no los recuerdan y si no lo han visto y si tienen curiosidad de cómo obtener, voy a dejar acá la anotación para que puedan ver ese video. Muy bien. ¿Cómo sacamos los factores primos? Utilizamos los números primos. ¿Recuerdan cuáles son los números primos? Empezando del 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente hasta el 100. Si tampoco recuerdan cuáles son los números primos con los que tenemos que trabajar, también voy a dejar acá una tarjeta para que puedan ver el video donde se obtienen los números primos hasta el número 100. Muy bien. Directamente, entonces empezamos con 2, 32 entre 2 me da 16, 16 entre 2, 8, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2 y 2 entre 2, 1, ¿no? Todo se ha dividido hasta llegar a 1. 80 entre 2 me da 40, 40 entre 2 me da 20, 20 entre 2, 10, 10 entre 2, 5, 5 ya no se puede dividir entre 2, entonces lo que hacemos es dividir entre 5 y nos da 1. ¿Qué hacemos ahora? Si se dan cuenta, acá tenemos comunes al 2. De estos comunes se escoge el que tenga más cantidad de números. En este caso tenemos 4, en este caso tenemos 5. Entonces tomamos ese 5. Pero ese 2 multiplicado 5 veces, que sería 2 elevado a la quinta. Muy bien. Y este 5 no es común, pero también se toma en cuenta, no es como en el máximo común divisor. Acá en el mínimo común múltiplo se toma en cuenta también los que no son comunes. 5 por 5. 2 a la quinta es 32. 2 a la quinta es 32 y 32 por 5 me va a dar 160, si no me equivoco. Entonces el mínimo común múltiplo es 160. Otra forma de obtener el mínimo común múltiplo es obtener directamente los factores primos de ambos, que vamos a obtener lo mismo. Fíjense, dividimos entre 2, 32 entre 2 me da 16, 80 entre 2 me da 40, ahora nuevamente entre 2, 16 entre 2 me da 8, 40 entre 2 me da 20, nuevamente entre 2, 8 entre 2 me da 4, 20 entre 2 me da 10, nuevamente entre 2, 4 entre 2 me da 2, 10 entre 2 es 5, y nuevamente entre 2, 2 entre 2, 1. 5 entre 2 ya no se puede dividir. Como no puedo dividir entre este 2, copiamos nuevamente el 5. Esto ya no trabajo porque ha quedado en 1. Solamente trabajo con el 5. Ahora 5 entre 2 no se puede dividir. Paso al siguiente, entre 3 tampoco. Al siguiente entre 5, sí. 5 entre 5, 1. Y lo que queda a este lado, multiplicando, me tiene que dar el mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y habíamos visto que 32 por 5 es 160. Esa es otra forma de obtener el mínimo común múltiplo. Veamos este problema número 3 con 3 números. Entonces nuevamente 18, 24 y 40, ¿no? El método entre 2. 18 entre 2 me da 9, 24 entre 2 es 12, 40 entre 2, 20. Nuevamente entre 2. 9 entre 2 no se puede. Entonces cuando no se puede se copia, no, solamente se copia. 12 entre 2 me da 6. 20 entre 2 me da 10. Ahora nuevamente entre 2. 9 entre 2 no se puede, 6 entre 2 sería 3. 10 entre 2, 5. El 9 seguimos copiando porque no se puede dividir entre 2. Entre 2 ya no puedo dividir, por lo tanto ni el 9, ni el 3, ni el 5 puedo dividir entre 2, entonces nos pasamos al siguiente que es 3. 9 entre 3 se puede, nos da 3, 3 entre 3 nos da 1, 5 entre 3 no se puede, entonces copiamos, el que no se puede se copia nomás. Y ahora nos fijamos, 3 se puede todavía dividir entre 3, entonces seguimos dividiendo. 3 entre 3 a 1, este ya no manejamos porque ha quedado en 1, 5 entre 3 no se puede, se copia. Nos hemos quedado con esto, ¿no? Ya no hay esto ni esto.
5. Entre 3 no se puede, me paso al siguiente. 5. 5 entre 5, 1. ¿Cuál será entonces el mínimo común múltiplo de este otro número? Es la multiplicación de todo esto, o sea, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, acá tendría 8, 3 por 3 es 9, y acá tengo 5, 8 por 9, 72, 72 por 5 tendría que multiplicar, 5 por 2, 10, se lleva 1, 5 por 7, 35, y 1, 36, y tenemos el mínimo común múltiplo que es 360. ¿Qué significa eso? Que este número se puede dividir entre 18, entre 24 y entre 40 de manera exacta. Y además es el mínimo número que se puede hacer, que se puede dividir entre los tres, porque puede haber más números, pero son más grandes. Siempre se busca el más pequeño, pero que pueda dividirse entre cada uno de los números. A eso se llama mínimo común múltiplo. Muy bien, espero que esto les haya servido. No solamente les sirve en aritmética. Cuando estudian álgebra, en la parte de fracciones, para sacar el común denominador de las fracciones, también van a tener que recordar esto. O en aritmética también, cuando sacan el común denominador de varias fracciones, donde tienen denominadores grandes, van a utilizar este método. Entonces no tienen que olvidar porque es bastante útil. Bien, espero que les haya servido. Ya es bastante tiempo. Ya saben, si les ha gustado este video, pueden dejar un comentario para pedir otro video o ver otros videos más del canal o suscribirse. Gracias por su tiempo y que pasen un bonito día. Hasta luego.